actividad de hoy, el foco principal, y lo que espero es que por lo menos aprendan un par de cosas de por qué la inocuidad es relevante para su campo, es relevante para la comunidad, es relevante para su negocio, ¿ya? Entonces, vamos a partir, vamos a ver si esto funciona. No, esto no funciona. Bueno, voy a moverla acá. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? En palabras bastante simples, la inocuidad de los alimentos es la garantía de que un alimento no va a causar daño cuando lo consumimos. Eso es. O sea, nos aseguramos acá, solo lo que estamos buscando es asegurarnos de que cuando alguien consuma una hortaliza, no se enferme. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando consumimos un alimento que no es inocuo? Ocurre una enfermedad que se llama enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Y cómo se puede ver alterada esta inocuidad? A través de peligros. Peligros que pueden ser físicos, químicos o biológicos y que pueden ingresar en cualquier parte de la cadena productiva. Pueden ser en su campo, pueden ser en la parte de empaque, puede ser en el consumidor, etc. Y si ingresa ese peligro, tenemos el riesgo de generar una enfermedad en la persona que lo consume. Entonces, ¿qué tipo de peligros pueden contaminar nuestros alimentos? Yo acá los invito un poquito para que lo hagamos más conversado y ustedes participen, a ver qué se les ocurre. Al aire, ¿alguien tiene alguna idea de qué podría ser un peligro? ¿El tipo de agua? ¿Perdón? El tipo de agua, ok. ¿Alguien más tiene alguna otra idea que puede ser un peligro? ¿Ah? Los fertilizantes, que serían peligros químicos, ¿no? Los pesticidas, plaguicidas, etc. Exacto. El agua principalmente es una ruta de contaminación. O sea, en el agua vamos a encontrar peligros químicos, peligros biológicos, que si el agua no es de una calidad óptima, puede terminar contaminando nuestras hortalizas y finalmente enfermando al consumidor. Entonces acá tenemos algunos ejemplos: peligros físicos, químicos, biológicos y nutricionales, ¿no? Peligros físicos, objetos extraños en el alimento; peligros químicos, como bien comentaban, todo lo que son plaguicidas, ¿no? Y todo lo que abarcan fungicidas, insecticidas, detergentes. En peligros biológicos, principalmente lo que son virus, bacterias y parásitos. Y peligros nutricionales, que bueno, como buenos productores de hortalizas estamos salvados de eso, porque está más vinculado a contaminantes no altos en azúcares, que son cosas que son relevantes. Hoy en día tenemos una población muy obesa, pero por lo menos desde la perspectiva de hortícola no tenemos que preocuparnos. Ahora tenemos la distinción peligro y riesgo, ¿ya? Y yo también los quiero invitar a ver quién se atreve a decirme cuál es la diferencia de uno y otro, por lo menos la diferencia de las imágenes, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo allá? Que hace que esta imagen sea un peligro y esta imagen sea un riesgo. Vamos, juéguensela. No hay respuesta incorrecta acá. ¿Ah? La exposición. Exacto, la exposición. O sea, si vemos aquí, hay una persona que está en la playa y hay un tiburón. El tiburón es un peligro, pero no hay un riesgo porque yo no estoy en el agua. ¿Me explico? En cambio, el riesgo es si es que en efecto la persona está nadando y se topa con un tiburón, pues se lo puede comer. Ahí está el riesgo. Y esa es una forma fácil de interpretar qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, peligro es un agente biológico, químico o físico, que ya los conversamos anteriormente: bacterias, virus, parásitos, plaguicidas, etcétera, que pueden generar un efecto nocivo en la salud. Pero el riesgo ya junta dos variables: lo que es la probabilidad de que se genere ese efecto nocivo y la gravedad de dicho efecto. Si me va a generar una diarrea, si me voy a morir, etc. ¿Cuál es el origen de la contaminación? La contaminación puede venir del medio ambiente, vectores, moscas, insectos, de los manipuladores, ¿no? De los cosecheros, animales, materias primas, etc. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Nos vamos a enfermar, ¿no? Porque vamos a ingerir un alimento contaminado y al día de hoy hay más de 200 enfermedades que se transmiten por los alimentos, ¿no? De las cuales tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es el impacto de perder la inocuidad?
Desde el punto de vista de los productores tenemos pérdida de confianza del comprador sobre la calidad de los productos, pérdidas de los ingresos, desprestigio individual y colectivo. Puede ocurrir de que una persona se enferme con una hortaliza de Lampa y no solamente va a ser el hortalicero el que se va a ver afectado, porque la gente va a empezar a decir, oye, las hortalizas de Lampa provocan enfermedad. No le va a importar quién la hizo. Entonces acá es un tema colectivo. El impacto que se puede generar no solamente va a ser al productor. Y siempre, y nunca olvidar de que siempre van a haber personas más vulnerables de obtener una enfermedad transmitida por alimentos o de generar una enfermedad transmitida por alimentos, que son personas de la tercera edad, embarazadas, enfermos crónicos, niños y los turistas, ¿no?, que de repente no están acostumbrados a los distintos microorganismos que nosotros que vivimos acá estamos usualmente acostumbrados, por así decirlo nuevamente. Y esto es muy relevante, ¿no?, porque cuando hablamos de inocuidad de los alimentos tenemos, y un poco cliché esta frase, pero se la escuché a un colega de INEA en Chiloé, que me gustó, que es, ¿ustedes estarían tranquilos si es que sus hijos y sus nietos consumen la hortaliza que ustedes están produciendo? Porque hemos escuchado en algunos lugares donde la gente dice, mira, yo produzco esta hortaliza, pero yo no me la como. O sea, yo sé cómo la hice y yo no me la como. Entonces, uno tiene que ser consciente de esa realidad. Lo que estamos produciendo, estamos alimentando a nuestros niños, a nuestros nietos, etc. Entonces, tenemos que generar esa conciencia. Ya, eso a modo introductorio, ¿ok? Pero haberlo sensibilizado. Ahora vamos a entrar con la inocuidad específica de los productos agrícolas frescos. Les voy a dar, para que entiendan esto del enfoque preventivo basado en riesgo, que es un poco lo que nosotros hicimos a través de la herramienta de la agencia, y después les voy a mostrar los resultados. ¿Cuál es la importancia de la inocuidad en el campo? Lo primero es decir que ustedes tienen que ser conscientes que se pueden prevenir y reducir los riesgos en su campo y de que ustedes son el agente más importante para lograr ese objetivo. Ustedes conocen su campo, conocen las prácticas de operación mejor que nadie y está la posibilidad de que algunas prácticas que ustedes hoy día hacen promuevan el riesgo o incluso que estén haciendo bien las cosas, ¿ya? Y entonces es muy relevante saber que sus acciones van a impactar directamente en la inocuidad de los alimentos y la viabilidad también financiera de su campo. Estos son algunos, este es un estudio, ¿no?, de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos relacionados con productos agrícolas frescos, probablemente contaminados en el campo, ¿ya? Estos son datos de Estados Unidos. Hay que decir que generalmente este enfoque preventivo viene de FSMA, ¿no?, que es de la Ley de Modernización de los Estados Unidos. Entonces muchos ejemplos y muchos de estos PowerPoint vienen de ahí. Pero refleja bien la realidad, ¿no?, que de alguna forma para que ustedes entiendan por qué es importante. Y podemos ver que desde el 1996 al 2014, el número de brotes, el 25% de los brotes correspondió a hortalizas de hojas verdes. Y un 25% también a germinado. O sea, el 50% de los brotes que se han generado desde el 96 hasta el 2014 en Estados Unidos corresponden a este tipo de productos, que son los que ustedes elaboran. También tenemos tomate, bayas, etcétera, ¿no?, que también cumplen, ahí tienen un valor importante. Ahora, para entender cuáles son los riesgos en la inocuidad de los alimentos, tenemos que entender cómo se contaminan los productos o cómo se pueden contaminar los productos. Entonces, lo primero es decir que los microorganismos de importancia, los microorganismos de más importancia para los productos agrícolas frescos son los microorganismos patógenos, ¿ya? En esos microorganismos patógenos tenemos tres grupos, lo que son las bacterias, los virus y los parásitos. Bacterias como Salmonella, E. coli, virus como norovirus, hepatitis A y parásitos que nos podemos encontrar como Giardia, Toxoplasma, etc. ¿Quiere decir que los peligros químicos y físicos no sean relevantes? No. Sí son relevantes, pero a lo menos los estudios han demostrado que el mayor número de brotes viene principalmente de lo que son los peligros microbiológicos, ¿vale?, que vendrían siendo estos tres temas. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son microorganismos que se pueden multiplicar dentro y fuera del organismo huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que las bacterias se pueden multiplicar dentro de nosotros, pero también se pueden multiplicar en la superficie. O sea, puede haber una tijera que utilizamos para la cosecha o una superficie o el beans. Y si es que están las condiciones apropiadas, van a empezar a multiplicarse esas bacterias.
Entonces, las bacterias pueden multiplicarse con agua, alimento y temperatura apropiada, que son las condiciones que nosotros vamos a encontrar en nuestro campo. Y que las buenas prácticas agrícolas, enfocadas en temas de inocuidad, pueden ayudarnos a reducir los riesgos de contaminación al minimizar las situaciones que fomentan el crecimiento y la sobrevivencia de estas bacterias. O sea, en nosotros está poder implementar algunas prácticas que sean preventivas, que nos ayuden a cortar, ¿no?, estas condiciones apropiadas para que las bacterias se multipliquen. Ahora bien, los virus son partículas que son pequeñitas, pero la diferencia es que ellas no se multiplican en el medio ambiente, solamente se multiplican en el huésped, ¿ok? Pero se necesitan poquitas partículas de virus para que enfermen a alguien. Y un dato importante de esto es que las opciones de desinfectantes efectivos son limitadas para los virus. Entonces, cada vez que nosotros queramos abastecernos de productos para hacer limpieza y desinfección, intentemos de fijarnos de que también tenga efecto contra los virus, así vamos a estar tranquilos de que por lo menos vamos a estar reduciendo la probabilidad de que se contaminen nuestros alimentos de una forma más efectiva. Luego tenemos los parásitos. Los parásitos, al igual que los virus, solo pueden multiplicarse en el huésped, tampoco se multiplican afuera, y también es relevante decir de que las medidas preventivas son claves porque tampoco vamos a encontrar desinfectantes que sean efectivos para los parásitos. Bueno, dice por lo generalmente no los matan, ¿no? Entonces tenemos que implementar medidas preventivas. Acá tenemos ejemplos del impacto, ¿no? Estos son los brotes de enfermedades relacionadas con productos agrícolas frescos, o sea, vinculados con hortalizas y frutas, desde el 96 al 2014 en Estados Unidos, y se han generado 173 brotes, donde han provocado más de 17.000 enfermedades, e incluso llegando a 68 muertes. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí con estos datos es de que esto es una realidad, ¿no? Esto es una realidad, es importante y tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Y que principalmente son el tema de las bacterias, ¿no? Las bacterias son generalmente ahí las que más afectan. Retos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos. Con frecuencia, los productos agrícolas frescos se consumen crudos, sin cocción. Y esto es importantísimo, porque la cocción es una manera que tenemos para poder eliminar los microorganismos. Y si es que no tenemos este paso, mayor motivo para implementar medidas preventivas, porque sabemos que si se llega a contaminar el producto, no va a haber una fase para que se eliminen esos peligros. La contaminación frecuentemente es esporádica, que quiere decir eso de que nosotros podemos hacer análisis de laboratorio y pueden salir negativos, pero puede pasar una cosa y ¡pum!, y aparecen. Entonces puede ser que muestremos y no las encontremos, pero basta un error o un detalle donde ingresen los microorganismos y comiencen a multiplicarse. La contaminación microbiana en los productos agrícolas frescos es extremadamente difícil de remover. Sabemos que en las hortalizas se generan cicatrices de los tallos, golpes, cortes, superficies rugosas, pliegues, que ahí se alojan y de ahí ya es muy difícil sacarla, muy difícil sacarla. Y que las bacterias pueden multiplicarse en las superficies de los productos. Eso también es sumamente relevante, porque le empezamos a dar las condiciones, ¿no? Acuérdense, temperatura, tiempo, alimento, le damos las condiciones si es que llegan a esos lugares, ¿no?, en la hortaliza. Fuentes de contaminación. Estas fuentes de contaminación son las que científicamente está comprobado de que por ahí vienen, por lo general vienen los microorganismos. Y todos en el campo contamos con esto. Todos contamos con trabajadores que van a cosechar, tenemos generalmente animales, si no son domésticos pueden ser silvestres, edificios, equipos y herramientas con las que trabajamos, el agua, fundamental, y el suelo, a menos que la gente que trabaja con productos hidropónicos quizás se salve de ese, pero el resto no hay cómo zafarnos. Esto es parte del trabajo con la tierra. Y estas son las fuentes de contaminación principales y las vamos a ir viendo una a una de forma rápida, ¿ya? Primero lo humano, los trabajadores, ¿no? Los trabajadores pueden esparcir la contaminación a los productos agrícolas frescos durante el manejo directo de las frutas y vegetales. O sea, nosotros, a través de nuestras manos, podemos manipular la hortaliza y contaminarla. Pero no solo eso, también podemos darle la mano a un colega si estamos enfermos, ¿no? Y estamos esparciendo todos estos virus
y parásitos, o podemos tomar las herramientas de cosecha, los bins, algo que va a estar en contacto con el producto agrícola fresco y se puede contaminar. Generalmente la ruta fecal oral es la fundamental, por eso es importante tener un buen lavado de manos, procedimientos claros para la limpieza de los sanitarios, pero también puede ser a través de la saliva, mocos u otro fluido como la sangre. Y por eso es tan importante el tema del botiquín, pero no solamente que tengan el botiquín, sino que tienen que tener un procedimiento de qué hacer cuando haya un problema de estas características. No basta solamente con tenerlo, sino que tenemos que saber qué hacemos con eso cuando ocurre esa situación. Entonces, algunos problemas vinculados a la falta de capacitación, que son cosas que vamos a tener que ir viendo con el tiempo. Es importante también, no quiero ir mezclando muchos temas, pero es importante también señalar que esto es paso a paso, ¿ya? No hay que apurarse, el tema de la inocuidad es una mejora continua, hay muchas cosas que se tienen que ir implementando en el tiempo y hay que tener paciencia, ¿no? Lo importante es que vayamos avanzando paso a paso. Entonces, las capacitaciones. Esta capacitación es importante, pero tienen que haber otras vinculadas a otros temas que también están relacionados con inocuidad. Falta de instalaciones sanitarias adecuadas, que no haya jabón, agua potable, trabajar mientras se está enfermo o heridas de los cosecheros. Estos son algunos ejemplos de cómo se podría propagar la contaminación a través de las personas. Mejoradores de suelo. El estiércol sin tratar y otros mejoradores de suelo pueden ser una fuente de contaminación si no se manejan y aplican adecuadamente. Pero el principal, y sin ninguna duda, es el estiércol sin tratar. El estiércol sin tratar es de alto riesgo y hemos visto que, claro, quizás en Chile no se utiliza tanto estiércol sin tratar, pero sí lo que se hace es, estamos seguros que se está haciendo un tratamiento adecuado de ese estiércol, se están llegando a las temperaturas adecuadas, se hacen los volteos que son necesarios, porque si es que nosotros queremos generar compost, que es una buena alternativa, tenemos que estar seguros de que ese compost fue tratado adecuadamente. Entonces, si nosotros vamos a comprar compost, asegurémonos que quien lo hace nos acredite de que está cumpliendo con un procedimiento que sea reconocido para disminuir la carga de patógenos. Entonces, eso es sumamente relevante. ¿Qué puede ocurrir si trabajamos con estiércol o hacemos compost en nuestro campo, ¿no? Algunas de las cosas que nos tenemos que preocupar de que las aplicaciones no sean muy cercanas a la cosecha, se pueden contaminar los suelos y la hortaliza, tratamiento inadecuado, incompleto, almacenamiento inadecuado que fomenta la contaminación cruzada, escurrimientos, o sea, podemos tener una pila de estiércol, una lluvia o lo que sea, empieza a generar escurrimiento, ¿no? Y todo ese estiércol puede ir hacia nuestros cultivos o hacia las aguas con las cuales nosotros regamos. Propagación por el viento y contaminación cruzada debido a procedimientos de saneamiento incorrecto, o sea, podemos estar trabajando, por ejemplo, con las botas, dando las vueltas al estiércol y después vamos con las mismas botas a nuestro campo y empezamos a contaminar la zona de la cosecha, ¿no? O sea, la zona de los cultivos, perdón. Animales, otro punto fundamental. Los animales, tanto silvestres como domésticos, pueden transportar y transmitir microorganismos patógenos humanos a los productos agrícolas frescos. ¿De qué manera? La intrusión animal, podemos tener animales silvestres, puede ser una zona donde está nuestro campo, donde pasan muchas aves, ¿no? O meterse otro tipo de animales que contaminen nuestros cultivos y el campo o las aguas de forma directa. También la alimentación animal, osaduras, el movimiento por los campos de los animales puede contribuir a esparcir, ¿no? Este estiércol en otros tipos de hortalizas. Los animales pueden contaminar las fuentes de agua y también el escurrimiento de estiércol que termina contaminando lo que son campos, agua, cultivos, etc. El agua. El agua es un factor también sumamente crítico porque un agua contaminada puede afectar a todo nuestro cultivo. No solamente una zona, por ejemplo, el tema de los animales, si yo detecto fecas, ¿no?, de algún animal en la zona de cultivo, yo puedo hacer a lo mejor una área de seguridad y cosechar el resto. Pero si yo tengo agua de riego contaminada y la ocupo para todo mi cultivo, todo el cultivo se va a ver afectado. Entonces el impacto es bastante alto. ¿Para qué ocupamos el agua, no? Puede ser el tema del riego, lo ocupamos para la aplicación de plaguicida, protección contra helada, o sea, utilizamos agua de forma muy recurrente.
y también puede ocurrir eventos inesperados como inundaciones o escurrimientos que podrían contaminar nuestros cultivos. Acá voy a aprovechar de dar algunos consejos o algunos temas que creo que son relevantes. El agua superficial siempre va a ser de mayor riesgo que el agua de pozo profundo, ¿ok? Entonces, tenemos que, si trabajamos con agua superficial, tenemos que ver de qué calidad es nuestra agua, asegurarnos que el sistema de recursos hídricos es apropiado, por lo menos para no seguir contaminándolo, y ver si existe alguna forma de implementar alguna medida que nos ayude a mejorar esa calidad de agua. Si utilizamos agua de pozo profundo, lo cual tiene un riesgo bajo, ¿no? Pero esa agua de pozo profundo lo llevamos a un acumulador, esa agua pasa a ser superficial. Hay que ser consciente de eso. Cómo estamos tratando también nuestros acumuladores. Entran animales a nuestros acumuladores, lo tengo tapado el acumulador para que no afecte la luz solar. O sea, hay una serie de factores que nosotros después sugerimos, los procedimientos, para que ustedes cada vez vayan profesionalizando un poco esos aspectos, ¿no? No digo que haya que hacerlo todo de una, pero de a poquitito ir reduciendo los riesgos con prácticas. Y otro factor que es interesante, a lo mejor ustedes trabajan con agua superficial, pero si ustedes tecnifican su riego y hacen riego por goteo y se preocupan de que el agua no toque la parte comestible de la hortaliza, ya están reduciendo el riego. Están reduciendo el riego un montón. Porque el mayor riesgo vinculado al agua es de que esa agua toque la parte comestible de la hortaliza y que la contamine. Entonces existen distintas estrategias que se pueden abordar y la tecnificación en cuanto al riego por goteo yo creo que es una muy buena alternativa para reducir los riegos. Y después tenemos lo que son superficies, equipos, herramientas y edificios. Acá ya lo comentaba antes, cualquier superficie que no esté limpia, que tenga contacto con los productos agrícolas frescos, puede tener microorganismos y contaminar la hortaliza. ¿Okay? Por ejemplo, las tijeras para la cosecha, los bins para recoger, ¿no? La cosecha, el camión que luego se va para vender los productos, pero también las instalaciones, los lugares de almacenamiento de las herramientas, los lugares de almacenamiento, de donde tenemos nuestros bins, etcétera, también son relevantes y pueden ser una fuente de contaminación. Ya, limpieza y desinfección. ¿Cuál es la diferencia? Les dejo ahí para que despierten. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre limpieza y desinfección? ¿Alguien se la juega? Hagámoslo interactivo. Mira, el foco principal es que se les queden algunas cosas. Yo con eso ya me voy contento, pero para eso tienen que arriesgarse. ¿Qué creen ustedes que puede ser limpieza y desinfección? Ya, la limpieza es cuando, no sé, uno pasa el paño que se vea bien. Ya, sí. Y la desinfección es cuando uno echa algo más un producto más profundo, no sé, cloro para limpiar bacterias o virus. Perfecto, eso es. Tal cual. Pero exactamente eso es. La limpieza. Disculpa, ¿pago hay premios para los que respondan o no? Un botiquín. Sí, pues para que haya motivación. Pero como acá dijo nuestro productor, en efecto es eso. La limpieza es la remoción física de la suciedad en una superficie y en algunos casos se puede utilizar agua y detergente para limpiarlo. Pero hoy estamos haciendo una limpieza, ¿no? Simplemente estamos limpiando, no estamos reduciendo o eliminando los microorganismos patógenos y para eso necesitamos la desinfección. Y aquí el punto importante, y esto es una cosa que espero que se les quede grabado, cuando ustedes tengan considerado hacer limpieza y desinfección, primero siempre la limpieza y después la desinfección. Nunca desinfecten sin hacer limpieza porque no va a actuar de óptima manera, ¿ya? Ok. La inocuidad de los productos agrícolas frescos comienza con su compromiso. Tienen que identificar los riesgos de los productos agrícolas frescos en su campo, que es un poco el trabajo que nosotros hicimos, pero esto no queda acá. Nosotros hicimos todo lo humanamente posible para identificar sus riesgos y evaluarlos, pero cada uno de ustedes tiene que hacer ese trabajo en su campo también, porque cada campo tiene sus propias particularidades, tiene sus propias peculiaridades, y la idea ahora, yo lo que les entregué, ¿no? Una pequeña visión, que espero que esto vaya después con otras capacitaciones profundizándose, para que vayan y cuando estén en su campo empiecen a mirar estos riesgos,
empiecen a mirar los animales, empiecen a mirar el agua, empiecen a mirar el suelo. El compromiso de apoyar la implementación de la política de inocuidad de los alimentos y las prácticas para reducir los riesgos, que es el plan de gestión de inocuidad que esperamos que ustedes implementen. Tienen que contar con equipos e instalaciones necesarias para implementar las prácticas que reducen los riesgos. O sea, tenemos que asegurarnos de tener los baños suficientes, con jabón, con agua potable, por poner algunos ejemplos. Apoyar la capacitación efectiva en inocuidad de manera que todos se involucren activamente en la reducción de riesgos. Aquí la idea, con el tiempo y de a poco, y dentro de las posibilidades, que todos los trabajadores que están con ustedes tengan al menos una capacitación en inocuidad alimentaria genérica. O sea, todos tienen que entender de qué se trata el tema de inocuidad alimentaria. Y luego tienen que tener también capacitaciones específicas en base a lo que hacen. O sea, si ustedes tienen algún trabajador que está con ustedes que se dedica a la cosecha, él tiene que saber cuáles son los riesgos de la cosecha. Quizás no la persona que está en la oficina, que tiene que saber de inocuidad en términos generales, pero él sí tiene que saber. O sea, hay que también detectar esas cositas. Y establecer un buen y constante ejemplo en su campo. O sea, ustedes van a ser la punta de lanza para que el resto también haga las cosas bien. Ya, ¿cuáles son los pasos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos? El primer paso es evaluar los riesgos para la inocuidad de los productos agrícolas frescos, como les comenté que es lo que nosotros hicimos. Hay que implementar esas prácticas, que serían los procedimientos. Hay que monitorear las prácticas, que para eso están los registros y la verificación. Hay que tener acciones correctivas en caso de que haya alguna no conformidad que detectemos, no en esta verificación de los registros. Y tenemos que mantener registro y documentación por al menos 2 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y quiero insistir en eso, queremos profesionalizarlos, queremos sustento, ¿no? Para que ustedes tengan opciones de comercializar con otras personas, que ustedes puedan demostrar que están haciendo bien las cosas, y para eso tienen que tener un plan establecido. ¿Ya? Evalúe su campo y las prácticas. Evalúe la ubicación de su campo y las actividades de los terrenos adyacentes que puedan representar un riesgo a los productos que cultivan. Por ejemplo, podemos tener algún vecino que se dedica a la ganadería, a lo mejor contamina nuestro río, o utilizan plaguicidas y tú estás trabajando con productos orgánicos, podría contaminarte con plaguicidas por el agua, etc. Eso es importante tenerlo identificado. Riesgo de contaminación fecal de los animales domésticos o silvestres, uso de agua y estiércol en la producción de cultivos, programa de capacitación de los trabajadores, prácticas que se hacen para la cosecha, para las herramientas, para los equipos, y situaciones típicas o atípicas como por ejemplo las inundaciones. Si ustedes se fijan, por aquí va un poco el cuestionario y la herramienta que nosotros hicimos. Nosotros les preguntamos cosas muy en esta línea, ¿no? Si ustedes tenían esto, si ustedes hacían esto, con el fin de poder hacer este tipo de evaluación. Entonces, la implementación de las prácticas, que serían los procedimientos, hay que enfocarse en prevenir la contaminación. No se puede eliminar de manera confiable la contaminación. Eso es importante también. No trabajamos en un ambiente estéril, trabajamos en el campo. El riesgo cero nunca va a existir. Por eso es tan importante hacer todo lo posible para prevenir esa contaminación. Y tenemos que abordar primero los riesgos que tengan mayor probabilidad de tener el mayor impacto en la inocuidad de los productos agrícolas frescos, que eso es un poco lo que nosotros les queremos plantear a ustedes. Si nosotros hicimos una evaluación, detectamos, en estricto rigor, les fue bastante bien, preámbulo, pero o sea, hay un factor de riesgo que salió más crítico que el resto, 2 medios y después bastante bien, y la idea es poner el foco ahí, ¿no? Que sería abordar primero esos riesgos, donde sentimos que como grupo, como territorio, hay necesidad de poner el ojo. Partir por ahí, por lo menos. Podría necesitarse la modificación de algunas prácticas actuales y capacitación adicional para los trabajadores de la huerta. O sea, puede que estos procedimientos generen algunos cambios. Se podría necesitar inversión de capital. Por eso que las instituciones de fomento son tan importantes, porque a lo mejor en las telas de capacitación a lo mejor hay que financiarla o hay que comprar algún producto. Y para eso instituciones como INDAP son fundamentales para que los apoyen. Es posible que ya esté haciendo lo correcto. En efecto, muchos de ustedes estaban haciendo lo correcto en varias cosas, pero es importante que eso no los deje del todo tranquilo, porque esto tiene que ser sistemáticamente bien.
Nosotros sacamos una foto, por así decirlo, o confiamos en lo que ustedes nos contaron. Pero esto hay que hacerlo sistemáticamente bien y tenemos que tener la capacidad de demostrarlo. Esto es como lo que no está registrado no se hace, aunque lo hagas bien, pero si no tengo cómo evidenciar que lo hice bien, nadie te va a creer, o sea, va a ser tu palabra, y eso no es suficiente cuando hablamos de comercializar productos. Y si no está seguro, pide ayuda y busque capacitarse, que me alegro que es lo que ustedes están haciendo hoy acá. Ok, procedimiento. Los procedimientos son documentos escritos que definen cómo completar una práctica o una actividad. En suma, son instrucciones paso a paso para que una persona que a lo mejor nunca haya hecho antes eso pueda hacerlo de forma correcta. ¿Ok? Vemos también cuándo y qué tan seguido debe hacerse y qué registros se necesitan. Esos son algunos elementos que nosotros pusimos en el plan de gestión de inocuidad. El monitoreo. Acá el monitoreo se mezcla un poquito el tema de los registros y verificar los registros. ¿Ok? O sea, nosotros hacemos un procedimiento, registramos que hicimos ese procedimiento y también tenemos que ver cada cierto tiempo y revisando si es que vemos alguna no conformidad, ¿ok? O sea, es importante también revisar esos registros. Entonces, los registros se pueden llevar a cabo de manera programada durante una actividad específica, nos permite verificar que las prácticas que están siendo hechas, adecuadamente, nos ayuda a identificar problemas, ¿no? Por ejemplo, podemos darnos cuenta de que en los registros de que hay intrusión animal, ha habido contaminación fecal en esta temporada, tenemos que preocuparnos, etc. Práctica inadecuada de limpieza y desinfección, etc. Y esos monitoreos, esos registros y la verificación de esos registros nos permite implementar también acciones correctivas. Y nosotros también sugerimos algunas acciones correctivas. Obviamente son todo lo que nosotros sugerimos en el plan de gestión de inocuidad tiene que ser conversado con ustedes, con su asesor técnico, para que sea real y adaptado a lo que ustedes hacen, ¿no? La idea es que lo hagan. Pero las acciones correctivas buscan poder plantearse antes de que el suceso ocurra. ¿Okay? Por ejemplo, si vamos a abastecer el baño con jabón, papel higiénico, yo digo, ok, en el caso que esto no ocurra, ¿cuál va a ser la acción correctiva? Reabastecer el baño, algo como lógico, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer si es que vemos esto? La acción correctiva tiene que decir lo que hay que hacer. Hay que reabastecerlo, hay que comprar más, hay que ver por qué no se hizo adecuadamente en ese momento. Y esa acción correctiva tiene que estar descrita en el plan, eso nos ayuda, nos da un orden. Y mantenimiento de los registros. Que aquí lo más importante es decir que el mantenimiento de registros deberá ser fácil y conveniente, de lo contrario no se llevará a cabo. Entendemos que ustedes van a tener un cuaderno campo, por lo cual esa parte estaría como más solucionada, ¿no? Sería algo más fácil para ustedes que andar con un montón de hojas, donde los guardamos, etc. Y nosotros sugerimos que los mantengan, y probablemente va a ser así porque es un cuaderno campo, 2 años, que eso es lo que habitualmente se les pide a las empresas que comercializan en los mercados formales, ¿no? En los supermercados, etc. Yo creo que tenemos que ir un poco apuntando en esa línea, ¿no? Beneficios de mantener registro: poder verificar que las actividades se hicieron bien, ver tendencias, valores atípicos, y puede requerirse para algunas actividades, ¿no? Regulatoria, ese en el caso de exportar a Estados Unidos, pero auditoría a terceros. O sea, si ustedes quieren, y vuelvo a insistir, quieren comercializar, quieren ampliarse, el productor perfectamente les va a decir, o sea, la persona que están tratando les va a decir, ok, me parece bien, pero bueno, tú te preocupas de la inocuidad alimentaria, usted le va a decir, sí, mire, acá yo tengo mi plan de gestión de inocuidad, yo me preocupo de esto, y el productor va a decir, ah, perfecto, o sea, el que se los va a comprar, entonces puede ser muy útil. Puede ser muy útil por si es que algún comprador, ¿no?, en los mercados formales te pregunte, ¿cómo tú gestionas los riesgos en inocuidad? Tú decir, yo tengo un plan de gestión de inocuidad. Ese es el punto. ¿Y qué es lo que más se preocupa? Porque imagínate que en una cadena de supermercado hay un brote de un producto que tú les vendiste. O sea, el impacto que puede tener para el supermercado o para quien sea va a ser enorme. Por eso que ellos se preocupan tanto de esto. Entonces el plan de gestión, el hecho de que ustedes los tengan y lo implementan, les va a hacer pensar en su campo y en sus prácticas, los va a mantener organizados, les va a dar un plan a seguir. O sea, van a estar mucho más ordenaditos, van a ser más eficientes, ¿eh?
y como les digo, podría ser un requisito para algunos compradores. Entonces, como resumen de esta parte, la inocuidad de los productos agrícolas frescos tiene impacto en su campo. Los microorganismos son la principal causa de preocupación en temas de inocuidad alimentaria. El compromiso de usted es crítico para alcanzar el éxito. La inocuidad comienza en el tema de evaluar los riesgos, hacer procedimientos, tener registros, tener acciones correctivas y tener mantenimiento de esos registros. Tenemos que tener los recursos necesarios en el campo para poder preocuparnos de la inocuidad. Y un plan escrito de inocuidad de los alimentos para la huerta, habla de huerta, medio mexicano, que esto, para el campo, ¿no? Guía sus esfuerzos para la inocuidad de la hortaliza. Y eso es la primera parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, sí, por favor. Lo interesante de su información es que muchas veces los agricultores se desesperan por hacer en un mediodía todo. Yo te digo que es un proceso que va paso a paso y yo creo que también esta inocuidad tiene que ir de una conciencia prácticamente con que hay que hacer nosotros, que tenemos que hacer bien las cosas por el bien de otros. Sí. ¿Ya? Y yo creo que es necesario, y la otra cosa que me quedó clara es que estas realidades van mutando, cambiando y siempre es necesario ir mejorándola en el tiempo. Sí. Muchas gracias por su comentario. Es exactamente el mensaje que yo quiero dejar. O sea, quiero que mantengan como la calma en ese aspecto. De repente uno se pone en mucha presión. Vivimos en un mundo como demasiado competitivo. O sea, siempre tenemos que... Nos ponemos una meta y tenemos que llegar y parecemos como caballo de batalla. Pero estas cosas hay que ir de a poco. Hay que ver, bueno, por dónde comenzamos, qué es lo más necesario para mí, qué procedimientos creo yo que puedo ir implementando, hablar con su asesor para que lo apoye, para que lo guíe, y poco a poco ir mejorando, poco a poco. Si estas cosas toman su tiempo. O sea, yo quiero hacer un comentario en relación a lo que me tocó ver en otra área. Nosotros trabajamos en Cincoay con la asesoría técnica de agricultores, pero en una empresa particular de otra línea me tocó justo ingresar cuando están dando una mini capacitación al personal. O sea, yo creo que también es súper importante saber que no es necesario hacer grandes capacitaciones. Uno de repente puede tomar a un grupo de trabajadores que contrató en esa oportunidad y darle ciertas indicaciones o transmitir cierta información, y yo creo que eso ya se puede considerar como una capacitación. Sí. En cuanto a la parte de la higiene, de cómo manipular o qué sé yo, los cuidados que tienen que tener en el potrero. Gracias, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso creo que cuando hablamos de agricultura familiar campesina tenemos que ser un poco flexibles en ese aspecto. Es una opinión personal. Porque, por ejemplo, incluso con Sofía hablábamos del tema de las capacitaciones. Decíamos, bueno, algunos de ustedes están capacitados, pero ustedes capacitan a las personas con las que trabajan después de que ustedes recibieron esa capacitación. Entonces, acá hay un punto importante. De repente ustedes son los que tienen acceso hoy a que nos reunamos. Pero darse el tiempo para después conversarlo con las personas con las que ustedes trabajan es fundamental. Porque las empresas grandes, por así decirlo, capacitan a todo su personal y tienen capacitaciones programadas. A lo mejor nosotros no podemos llegar a ese alcance. Pero sí el compromiso de usted a transmitir la información es algo que podríamos darlo como, ok, o sea, están todos más o menos alineados y vamos en esa dirección. Sí, y en ese sentido es transmitir la información relevante y aquella que recoja la realidad del productor en su instalación. De pronto no es todo, y por ello lo importante es de identificar esos riesgos a los cuales yo estoy expuesto. Exacto. Para tomar las medidas correctivas o indicar las necesidades que tengo en términos de la solución que requiero y canalizarlo con los asesores. Entonces, por eso para nosotros es partir desde la formación para después hacer esa bajada en mi propia realidad. Exacto. Igual es importante decir que nosotros como plan de gestión de inocuidad abarcamos todos los factores de riesgo que podemos abarcar, ¿ya? O sea, intentamos hacerlo lo más completo, porque si bien hay algunas cosas que se están haciendo bien y que a lo mejor no están escritas y no hay registro,
y hay otras cosas que son más necesarias desde el punto de vista del territorio. Y tenemos que partir por ahí, tenemos que llegar al punto de poder tener todos nuestros procesos en el plan de gestión de inocuidad alimentaria. O sea, ese es como el compromiso, o sea, ese es el desafío. No partir por todo, partir como decía Joana, pero después tenemos que ir implementando cada vez más procedimientos hasta que todas nuestras prácticas y procesos estén vinculados a la inocuidad alimentaria, estén insertos en este plan. Y ahí vamos a estar totalmente seguros y tranquilos de que van a estar reduciendo los riesgos de la mejor forma posible. Eso, gracias. Entonces, dicho eso, vamos a pasar ahora a la otra presentación. Entonces, este enfoque preventivo basado en riesgo es un concepto que busca minimizar los riesgos de contaminación de los productos poniendo el foco en la prevención. Eso es lo que hemos hablado todo el rato, ¿no? Prevenir, porque una vez que ya se contaminan ya es muy difícil sacarlo. Y no reaccionar frente al problema. Entonces nosotros en ese aspecto creamos esta herramienta de evaluación de productores, o sea de ustedes, con base en los factores de riesgo. ¿Ya? Los factores de riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos que se asocian a sus procesos productivos y las medidas de mitigación de estos factores de riesgo. Vamos a ir poco a poco. Voy a saltar esa. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo es una circunstancia que puede causar una enfermedad si no se controla apropiadamente. ¿Okay? Por ejemplo, que son algunas cosas que ya vimos. Falta en la higiene de los cosecheros por problemas relacionados con las instalaciones sanitarias. Agua de riego contaminada. Contaminación por la presencia de animales en el campo. O sea, si ustedes se fijan, esos son los factores de riesgo que nosotros consideramos, que son los mismos que yo les mencioné en un instante de cómo podían ingresar las distintas rutas de contaminación que podían afectar nuestra hortaliza. Gracias, Joana. Y las medidas de control es de qué manera yo mitigo este factor de riesgo. Entonces, si yo tengo la falta en la higiene de los cosecheros por problemas relacionados con las instalaciones sanitarias, la medida de control sería que los baños estén bien equipados, que haga una correcta limpieza y desinfección de los baños, que la gente que hace esa limpieza y desinfección esté capacitada, sepa hacerla, un poco lo que hablamos con el productor aquí, de que primero se limpia, luego se desinfecta, que haya acceso a los baños en distancia adecuada y en cantidades suficientes. Acá, por ejemplo, factor de riesgo, vemos una cocina, este es un ejemplo, bueno, no netamente vinculado a hortalizas, pero una cocina o las manos de un trabajador sucia, y nosotros podríamos establecer como medida de control correcto procedimiento de limpieza y desinfección o un correcto lavado de manos. Entonces tenemos el factor de riesgo, que es donde podrían haber microorganismos, y tenemos la medida de mitigación para que eso no ocurra o se mitigue. Entonces, ¿todos los factores de riesgo son iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿Es lo mismo uno que otro? Obviamente que no. O sea, ambos son factores de riesgo, pero claramente manipular alimentos con manos sucias va a ser más riesgoso tener basura en el predio. Y todos cumplen con las medidas de mitigación. Imaginemos que tenemos un trabajador enfermo, tenemos dos productores. El productor A se asegura que los trabajadores de la cosecha no se encuentren enfermos. Vamos a imaginar, hace control de temperatura cuando va a cosechar, o por lo menos visualmente le dice, oye, tenés cara enfermo, ¿cómo te sentís? Y aparte capacita a los mismos trabajadores para que ellos reconozcan sus signos de enfermedad transmitidas por alimentos. Me duele la guata, a lo mejor estoy enfermo, no debería ir a cosechar quizá hoy día, si es que es la cosecha que a lo mejor lo debería hacer otra persona, y yo dedicarme a otra cosa. O sea, no es que no trabaje, ¿no? Quizá yo tengo que hacer otra cosa. Y tenemos un productor B donde solamente los trabajadores están capacitados para conocer signos, pero no hacen ningún tipo de control no visual sobre los trabajadores. Entonces, hay medidas de mitigación más apropiadas que otras, ¿no? O más completas que otras, que ayuden a prevenir de forma más idónea. ¿Cómo utilizamos nosotros la herramienta? Nosotros, en el caso de ustedes, y como política pública y un poco lo que buscamos es crear una herramienta que nos permita ayudar al territorio, ya a los territorios. Porque hacerlo de forma individual sería más preciso, sería mejor. O sea, yo podría hacerle a usted el mismo herramienta de levantamiento de información para usted, le hago un plan de gestión para usted. Eso sería lo ideal. Pero
trabajamos en el servicio público, tenemos que intentar de buscar herramientas que nos permitan ayudar a un grupo más grande, más colectivo, y eso es lo que nosotros hicimos acá, una intervención territorial, que si bien podemos perder un poquito de especificidad, por así decirlo, nos permite darle recomendaciones al territorio, nos permite decirle a las instituciones de fomento por dónde tienen que ayudarlos a todos ustedes, específicamente sobre algún tema, pero obviamente de 10 a lo mejor a 2 no les va a aplicar, porque siempre vamos a encontrar ese margen. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la herramienta? Nosotros identificamos los factores de riesgo, identificamos las medidas de control, hicimos una evaluación y la estrategia de intervención, que sería el plan de gestión de inocuidad, que son básicamente procedimientos y registros, que también ya lo hemos conversado. ¿Y en qué les va a ayudar? ¿Y cuál es el fin de esto? Es de ordenarlos, priorizar las prácticas a mejorar según el riesgo de contaminación. O sea, como no podemos abordar todo al mismo tiempo, esto nos permite priorizar. Esa es una de las cosas más útiles de esta herramienta, que nos da una ruta por dónde partir. ¿Cuál es la metodología que nosotros utilizamos? Son 8 pasos. Primero, identificar y describir el diagrama de flujo. Por eso hubo una persona que fue a sus campos, conversó con usted, lo llamó por teléfono, búsqueda de literatura, etcétera, ¿no? Para poder ver bien todos los procesos productivos que se asocian a la hortaliza a la cual ustedes fueron preguntados, ¿no? Identificamos, luego de tener ese diagrama de flujo, trabajamos en buscar todos los factores de riesgo que se podían asociar a sus procesos. Y luego intentamos de buscar todas las medidas de mitigación a esos factores de riesgo que encontramos, ¿ya? Y todo eso nos ayudó a elaborar esta herramienta de levantamiento de información, la cual también lo hicimos con consultas de expertos, etcétera, ¿no? O sea, un gran equipo que estuvo trabajando en poder implementar una herramienta lo más completa posible. Y finalmente aplicamos esta herramienta. Luego, análisis de laboratorio, que va a depender de cada proyecto. Específicamente en el proyecto de ustedes no fue considerado análisis de laboratorio para la evaluación, ¿ya? Luego sistematizamos y analizamos los resultados, o sea, hicimos la evaluación, realizamos una caracterización grupal, que es un ranking, y finalmente hacemos esta estrategia de intervención, que sería el plan de gestión de inocuidad. ¿Cuáles son los principales productos? Primero, la herramienta de levantamiento de información, el principal producto, que ya está. Evaluar a los productores en riesgo bajo, medio y alto. Hay una tipificación que es propia de la herramienta, que también ya los tenemos evaluados ustedes. Ranking de los factores de riesgo, de mayor a menor riesgo, también lo tenemos, que se los vamos a mostrar también ahora. Y finalmente el plan de gestión de inocuidad alimentaria, donde yo les voy a mostrar a grandes rasgos, ¿no?, todo lo que nosotros les compartimos ahí a SOEX, que ya tiene, que es todo un documento bastante extendido, pero les vamos a mostrar cuáles son los procedimientos que contiene y cuáles serían los más relevantes. Entonces, ¿cómo comienza esto? Ya algo adelanté. Primero, capturamos información para elaborar el diagrama de flujo, levantamos los factores de riesgo y las medidas de control, mediante visita a terreno, entrevistas telefónicas, literatura científica, entre otros aspectos. Generamos esta herramienta de levantamiento de información. En el caso de ustedes, fueron 36 factores de riesgo los que detectamos en total. No se asusten, no todos aplican para todos. Hay algunos que no aplican, ¿ya? Pero en total, considerando todos los diagramas de flujo, son 36 factores de riesgo y 110 preguntas que le hicimos a ustedes que se vinculan a medidas de control o, por último, para estimar el riesgo o de información. Pero el 90% te diría que está vinculado directamente con medidas de control. Y en 8 temas. Lo agrupamos en 8 temas. Acá hay que intentar entender también que no hay como líneas tan claras. Nosotros definimos cuáles van a ser las líneas para ver cómo vamos a agruparlas, porque todo esto es sistémico. Pero definimos 8 temas. Trabajadores que se vinculan a la cosecha, tema de agua, mejoradores de suelo, factores de riesgo de instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas, medio ambiente, animales, plaguicidas y un ítem de otro donde hay 2 preguntas específicas que tienen que ver con capacitación. Entonces nosotros, de acá lo voy a decir bien rápido, pero es importante que lo sepan, que un poco cómo lo evaluamos. Tenemos los factores de riesgo. Nosotros estimamos un riesgo inherente de cada uno de estos factores de riesgo mediante consultas de expertos, algunos criterios. Luego evaluamos las medidas de mitigación y eso nos da finalmente un riesgo residual para cada factor de riesgo. Entonces finalmente tenemos un riesgo inherente acumulado, un riesgo residual acumulado, que esto va a depender de las medidas de mitigación que ustedes aplican o no aplican, que nos va a dar finalmente un nivel de riesgo. ¿Se entiende? Eso es.
y lo tipificamos en 3 grupos: productores con riesgo bajo, con riesgo medio, riesgo alto, dependiendo de su puntaje. Y a grandes rasgos, el riesgo bajo, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Es que aplica una proporción significativa de medidas de mitigación. Significativa. Riesgo medio no aplica una proporción moderada de medidas de mitigación, o aplica una proporción moderada, y riesgo alto va a ser que no aplica una proporción significativa de las medidas de mitigación. A grosso modo, ¿no? Tiene algunas excepciones estas definiciones. Luego vamos a ver el ranking de los factores de riesgo, que lo vamos a ver después, pero así se entrega. Tenemos después el tema del plan de gestión de inocuidad alimentaria, que son básicamente procedimientos y registros. Así es como se ven. Este es un ejemplo: qué tengo que hacer, cómo lo hago, quién lo hace, cuándo lo hace, dónde se registra, verificación y acción correctiva. Son los mismos pasos que hemos conversado, que les expliqué en la primera presentación, ¿no? Esa es como que la línea. Ese es un ejemplo de registro, y también la importancia del cierre de brecha, porque el cierre de brecha es todo lo que está acompañando a los procedimientos de registro. Los procedimientos de registro no lo abarcan todos. Los procedimientos de registro están, pero a lo mejor hay temas de capacitación que hay que financiar, hay temas de inversión y hay asesorías técnicas que se tienen que realizar, y para eso las instituciones de fomento son fundamentales. Y eso. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora respecto a esto? ¿O pasamos al tiro los resultados y vemos ya la última presentación? ¿Vamos a la última? Ya. Ok. Ya. Resultados. Algunos antecedentes generales. El análisis contó con 26 productores. 9 son de Lampa, 13 Melipilla, 4 de Paine. Las especies, estas son algunas especies que las cuales ustedes trabajan ya en su campo, que nosotros las utilizamos para hacer un pequeño estudio de ver cuáles serían más riesgosas, ¿ya? Entonces, esa es la tipificación de los productores que ya les comenté antes, y vamos por partes. Lampa. Productores de Lampa eran 9. Todos los productores tuvieron riesgo bajo. Eso quiere decir que ningún productor tuvo del 33%, un puntaje mayor de 33%. Es más, hubieron 3 productores que en base a la herramienta salió riesgo cero. Sabemos que riesgo cero no existe, pero para efectos de la herramienta. O sea, la verdad es que estaban haciendo bastante bien las cosas, ¿ok? Y tienen que seguir en esa línea con los procedimientos de registro para poder ir demostrando lo que están haciendo. Dentro de los factores de riesgo de Lampa hay un factor de riesgo que salió medio, que se repite y que es el más importante, que es el tema de las malas prácticas en la calibración de los equipos, maquinarias agrícolas para realizar aplicación de agroquímicos o plaguicidas. Prácticamente muy pocos productores, incluso el Lampa fue el que mejor les fue en ese aspecto, hacen calibración de equipos o tienen personas capacitadas para hacer calibración de equipos, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que hay que mejorar. Vamos con Melipilla. Melipilla eran 13 productores, el mismo escenario. Ningún productor tuvo un puntaje de riesgo medio o alto. Todos los productores estuvieron en riesgo bajo. O sea, también hacían bastante bien las cosas en general. Acá no hay riesgo cero, uno bordea el 30%, pero están haciendo las cosas en general bien. En cuanto al ranking de los factores de riesgo, para Melipilla se repite el tema de la calibración de los equipos. O sea, aquí y acá está como crítico. O sea, muy pocos productores realizan calibración de los equipos. También malas prácticas asociadas al transporte, el camión de la hortaliza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que está vinculado con la limpieza y desinfección del camión, de que las hortalizas no se protejan previo a que se suban al camión, que no haya personal capacitado para hacer esa limpieza, que no se inspeccione ese camión. Son temas también que son simples de solucionar, pero que hay que presentar ciertos procedimientos para empezar a preocuparnos de eso. Falta de educación y capacitación de los trabajadores en temas relacionados con la inocuidad alimentaria, genérico para todos los trabajadores y específico por área de trabajo, eso salió medio, que son un poco las cosas que hay que solucionar. Sabemos que algunos de ustedes han tenido capacitaciones por distintas iniciativas, pero todos los trabajadores están capacitados en todos los aspectos,
Entonces, eso hay que empezar a ver qué capacitaciones son las que están faltando, qué trabajadores necesitan capacitarse quizás en algunos aspectos específicos y empezar también a trabajar en esa línea. Malas prácticas en el manejo de agua superficial. Claro, aquí pasa de que habían varios productores que tenían agua superficial. Y ahí hay que buscar cuál es la mejor manera de abordar ese tema, porque no siempre se puede abordar, ¿no? De repente, si el agua superficial viene contaminada per se, existen, podemos ver alternativas con las instituciones de fomento para mejorar esa calidad de agua, pero al menos nosotros recomendamos ciertas prácticas que nos permitan evaluar el sistema del recurso hídrico. O sea, asegurarnos de que el agua superficial no tenga algún tipo de contaminación en su trayecto hasta que llegue a la hortaliza, que eso es lo que podemos hacer a través de las prácticas. Pero hay otras cosas que se pueden hacer en agua superficial que vamos a tener que conversarlas con las instituciones de fomento a ver si se puede solucionar. Malas prácticas vinculadas a los trabajadores cosecheros con heridas. Claro, aquí pasaba muchos tenían botiquín, muchos tienen botiquín, pero no hay procedimientos para saber qué hacer. O sea, como que está muy bien que esté, pero tenemos que capacitarnos. O sea, hay un trabajador con herida, ¿qué tiene que hacer el trabajador? ¿A quién le tiene que avisar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Se va a tapar, va a seguir trabajando, se va a designar a otra área, etcétera? Y eso. Ahora, en Paine hubo un productor que sacó riesgo medio. Ya ese productor a lo mejor hay que verlo de forma individual, como para ver qué es lo que está ocurriendo ahí, pero tampoco es que esté tan mal, ¿no? O sea, riesgo medio, pero en general también estuvo bastante bien. Y los factores de riesgo acá se vuelven a repetir: calibración de equipo, falta de educación y capacitación en temas relacionados con inocuidad alimentaria, el tema del camión que se lleva la hortaliza y trabajadores cosecheros con herida. Entonces ahí están los 26 productores, en general bastante bien. Uno de los productores nomás está por sobre el riesgo bajo. Y ese es el ranking de factores de riesgo para todos. Si hacemos un ranking para los 26 productores, están estos 3 temas, y estos 3 temas serían los temas por los cuales tenemos que comenzar. Primero, el tema de la calibración de los equipos y maquinaria agrícola. Tenemos que verlo para solucionar ese problema. Tenemos que ver qué pasa con el tema del transporte de la hortaliza, a quien le aplique, quien tenga potestad sobre esa parte, y el tema de educación y capacitación en temas de inocuidad alimentaria. Hay que ver qué capacitaciones tenemos que realizar. Y eso también tengo una guía propuesta también en el tema del plan de gestión. Malas prácticas de reutilización de aguas grises. Hicimos algunas preguntas, no aplica para ninguno de ustedes, ninguno utiliza aguas grises, nadie trabajaba de forma directa con estiércol, ni aplicaba estiércol. Así que esos son 3 factores de riesgo que quedaron fuera. Este es el ranking de los factores de riesgo. Uno de ellos nomás estaba por sobre como el riesgo crítico, que sería el tema de la calibración de los equipos que hay que solucionar. Ok, plan de gestión de inocuidad alimentaria. El plan de gestión que nosotros entregamos es un plan de gestión bastante amplio que considera 9 procedimientos y 21 registros. ¿Ya? Esto pueden decir es una locura. Tranquilo, les mencioné antes, hay que ir por partes. ¿Y cuáles son los primeros que tendríamos que trabajar? El 1, mantención, limpieza y desinfección de maquinaria, equipo y herramientas, donde está el procedimiento de calibración de equipo, de plaguicida, y está los procedimientos vinculados al transporte. ¿Ya? Entonces, ese sería el primero que debiésemos preocuparnos, con su respectivo registro, y el programa de capacitación de trabajadores con su respectivo registro. Por ahí debiésemos comenzar. Eso es la punta de lanza. Acá, no todos deben ser implementados. Los que sí, paso a paso y ajustados y validados por asesores técnicos y según su realidad. ¿Okay? Nosotros entregamos recomendaciones de procedimiento para que ustedes las vean, lo conversen con su asesor, si se aplica, si no aplica, si es que requiere algún tipo de ajuste, etc. En el procedimiento de mantención, limpieza y desinfección de maquinaria, equipo y herramientas se van a encontrar con distintos procedimientos. El primero es mantención, limpieza y desinfección de maquinaria, equipo y herramientas. El 2, mantención de gamelas, cajas o bins, que también va a ser relevante. Quizás no salió como un factor de riesgo importante, pero
hay un procedimiento si ustedes lo quieren incorporar y tarde o temprano tienen que hacerlo. Mantención y calibración de equipos de aplicación de agroquímicos, que es uno de los que tienen que implementar. Limpieza y desinfección del vehículo de transporte de hortalizas, que también sugerimos que se incorpore. En cuanto a mantención, limpieza y desinfección de estructura, tenemos mantención, limpieza y desinfección de basurero, de sanitario, de lugares de almacenamiento, del manejo de basura, y mantención, limpieza y desinfección de acumuladores para quien tenga acumuladores. ¿Cómo proceder? En cuanto al recurso hídrico, un procedimiento vinculado al cumplimiento de la norma chilena 1333, que da peligro microbiológico, ¿ya? Es en el caso que puedan tomar muestras. Tratamiento de aguas de uso agrícola, el monitoreo del recurso hídrico. Nosotros ahí hacemos sugerencias para cómo monitorear agua superficial, cómo monitorear pozo profundo. Ahí cada uno en base a su realidad tendrá que adoptar el que más le acomode, o sea, el que se adecue a su realidad. Y control de mantención de potabilización correcta de acuerdo a la norma chilena 409, que sería el tema de agua potable, para todos los efectos que requieran agua potable. En cuanto al programa de capacitaciones, hay que establecer un programa anual de capacitaciones. En base a los factores de riesgo y sus resultados, tiene que haber, una de las cosas que debiese ser prioridad, hacer capacitaciones en higiene de los alimentos y inocuidad a todo el personal. O sea, tenemos que capacitarlo a todos. Esa es una de las cosas que faltan. Tenemos que capacitar en cuanto a lo que es inspección de los vehículos y manejo de bins previo a la carga de la hortaliza. Incluye limpieza y desinfección de vehículos, protección de la gamela previo a que se lo lleve el camión, entre otros aspectos. Y buenas prácticas para la dosificación, mantención, incluye el reconocer el estado de los equipos y calibración de equipos de aplicación de agroquímicos. Esos serían como los 3 capacitaciones que debiesen ser fundamentales y que se vinculan con los resultados. Otros aspectos vinculados principalmente a Melipilla, que salieron quizás otros factores de riesgo medio, que es el manejo en primeros auxilios. Hay que hacer esa capacitación, tanto en Melipilla como en Paine, salió relevante, y el manejo y gestión de recursos hídricos para evitar contaminación, ¿no? Agua superficial, cómo manejamos los acumuladores, el pozo profundo, cuál es el tipo de riego que tenemos, etc. También debiese ser una capacitación vinculada a esa línea. Y después tenemos una serie más de capacitaciones que se vinculan a los factores de riesgo, que se vinculan al plan de trabajo, que se irán incorporando en la medida que vayamos avanzando. Tenemos política de higiene de los trabajadores en el plan de gestión, que les va a quedar a ustedes también, donde procedimiento de lavado a mano, procedimiento de higiene personal, cómo proceder para trabajadores enfermos, qué hacer, etc. En el caso de trabajadores con heridas, en contacto con las hortalizas, cómo se procede, procedimiento para la gestión del botiquín, trabajadores en contacto con animales y hortalizas, y también procedimientos de visita al predio. Es un punto importante. ¿Qué política vamos a tener en nuestro predio cuando venga alguien? ¿Lo vamos a dejar ingresar con animales o no? No, si viene a mi predio, no animales. Primero se lava las manos, por dónde va a circular, voy a tener señaléticas quizás para guiarlo, para que no se meta al campo, etc. Eso es parte de la profesionalización de la práctica que ustedes hacen. En el caso de lavado o hidratado de hortalizas después de la cosecha, también un procedimiento de cómo lavar o hidratar la hortaliza para quien haga ese procedimiento. En cuanto a mejoradores de suelo, todo lo que es compra de abono ya tratado, ese lo incorporamos porque, claro, muchos de ustedes, o sea, ninguno de ustedes prácticamente hacía compost, pero sí compraban compost. Entonces, es muy importante asegurarnos de que la compra de ese compost venga con su certificado. O sea, hay que ver de qué manera nos podemos asegurar o le vamos a exigir a quien nos provee de ese producto de que venga en las óptimas condiciones. Mantención de compost, lo incorporamos, no lo hacen, pero igual lo incorporamos en el caso de que lo hagan, en el caso que lo quisieran empezar a hacer. Aplicación de abono químico, también hacemos alguna sugerencia. Aplicación de compost una vez estabilizado. O sea, tenemos procedimientos para todo eso que hay que ir validando e implementando. En cuanto a animales domésticos y silvestres, un procedimiento para monitorear la huerta para determinar la presencia de contaminación con feca de animales y hortalizas contaminadas. Damos ese procedimiento y cómo proceder en el caso de que se detecten ese tipo de contaminación. Y finalmente, selección y aplicación de productos fitosanitarios, donde se lo incorporamos al final, que es una selección
y aplicación de estos productos, ¿no? Que vienen un poco más de la mano en cuanto a ¿cómo se llama? Las recomendaciones técnicas del fabricante, etcétera. Nosotros hacemos una sugerencia genérica de cómo debiese ser con su respectivo registro. Ya, paralelamente, esos son los resultados de la evaluación. Paralelamente, con el grupo de hortalizas que nos enviaron a nosotros, de las cuales ustedes trabajaban, hicimos un pequeño estudio sobre la asociación de enfermedades de esas hortalizas, o sea, cómo se asociaban esas hortalizas con ETAs, ¿ya? Con enfermedades transmitidas por alimentos, en base a datos que tenían en Estados Unidos, porque bueno, ellos tienen más datos en cuanto a los brotes, están más actualizados. Entonces, pudimos categorizar, ¿no?, en 5 niveles y vimos que principalmente lo que son tomate y lechuga son los que han generado un mayor número de brotes, luego frutilla y cilantro. Son principalmente estos dos, tomate, lechuga, frutilla y cilantro, del grupo de hortalizas que ustedes nos pasaron, son los más relevantes en cuanto a brotes de ETA. Y por lo tanto, son donde más tenemos que tener el ojo cuando hagamos la producción de este tipo de hortalizas, donde más nos tenemos que preocupar de las medidas preventivas para que no se contaminen. Y por otro lado, de riegos muy bajos, zapallo, maíz, poroto, papa, alcachofa, bueno, selga, rúcula, pero si se fijan, principalmente los que son de riego muy bajo son consumidas cocidas, ¿ya? Entonces, ahí el mensaje claramente es que si nuestros productos habitualmente se consumen frescos, son más riesgosos y están más asociados a casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, algunas conclusiones generales. A nivel territorial se está llevando a cabo acciones positivas que demuestran un buen desempeño en diversos aspectos vinculados a la inocuidad alimentaria, que es lo que hicieron ustedes. Sin embargo, existen aspectos que deben ser fortalecidos, principalmente mantención y calibración de equipos de aplicación de agroquímicos, limpieza y desinfección de los vehículos de transporte de hortalizas y mejorar la capacitación en temas vinculados a inocuidad alimentaria. Tenemos que implementar también un plan de gestión de inocuidad alimentaria, que son los procedimientos de registro que nosotros les enviamos, con el fin de mantener de forma sistemática las buenas prácticas, insisto esto, porque puede ser que ustedes nos hayan dado datos, etcétera, y hayamos hecho la evaluación y pareciera ser que está todo bien, pero si no está documentado, si no hay un procedimiento claro que se repita de forma sistemática, en cualquier minuto se puede caer en fallo o yo no tengo cómo demostrar que lo estoy haciendo bien. Entonces, tenemos que hacerlo de forma sistemática estas buenas prácticas y demostrar a terceros la gestión que nosotros estamos realizando sobre los riesgos alimentarios vinculados a nuestros procesos productivos. No todos los procedimientos de registro deben ser implementados, solo los que apliquen a su proceso productivo, validado y ajustado. Y es importante tener especial cuidado con la inocuidad de la hortaliza que se consume en cruda. En el caso de la lista que nos enviaron, lechuga, frutilla, tomate, lechuga, frutilla y cilantro son los que más se vinculan con enfermedades transmitidas por alimentos. Y eso. Eso sería. Yo terminé mi parte, no sé si hay alguien que tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario en general.